invitados, vi que los muchachos, ellos se me acercaban y me contaban sus experiencias. Yo sé que Dios tocó esa juventud. Yo quisiera pedirles a los jóvenes que están aquí, que estuvieron en esas actividades, que compartieran de su propia experiencia con la iglesia, lo que ellos sintieron en esas actividades. No sé quién me quiere colaborar. Por eso vivo feliz, feliz. Por eso vivo feliz, feliz. Porque tengo a Jesucristo y nada es contra mí. Yo vivo feliz, hay cosas buenas. Y aunque sea mío, yo soy un vencedor. Yo vivo y aunque sea mío, yo soy un vencedor. Puedo levantar mis manos a alabar. Puedo cerrar mis ojos y orar. Puedo leer la vida y aprender, porque quiero vencer. Por eso vivo feliz, feliz. Por eso vivo feliz, feliz. Porque tengo a Jesucristo. De la carta a los Corintios, y vamos a tratar de correr para ver si vemos 5 y 6, porque estamos muy crudos en esa primera carta a los Corintios, capítulo 5 de la primera carta a los Corintios. Quiero recordar, gloria a Dios, a los amigos y a los hermanos, para que lo recuerden, que la carta a los Corintios fue escrita alrededor del año 60, es decir, unos 30 años después de que el Señor ascendió. Y atentos, ya encontramos tremendos problemas en Corinto, ya lo vimos, ¿verdad? ¿Cierto? Divisiones, peleas. Y ahora vamos a meternos en un tema para que de alguna manera aprendamos a vivir no con, sino a entender que esto ha existido siempre. Pero vamos a hacer una pequeña introducción en esto. Recuerden ustedes que la cultura en Corinto era una cultura completamente apartada de los principios bíblicos. Era una cultura que nada tenía que ver con la enseñanza cristiana. De hecho, Grecia era el imperio dominante en el sentido intelectual, filosófico y aún religioso, aunque Roma, al vencerla, colocó sus dioses, pero la filosofía y la teología griega todavía persistía. Mucho más en Corinto, que cuando vimos ese primer día, Corinto era una ciudad llena de religiosidad, pero una religiosidad pagana, idólatra, y tal vez algo que resalta para que más o menos entendamos lo grave del asunto es que había prostitución religiosa, es decir, había mujeres dedicadas a la prostitución en aras de la religión. Y se dice que en Corinto, en esa sola ciudad portuaria, más o menos se hizo el consenso de unas 1000 prostitutas religiosas. Tenían su forma de vestir característica, tenían su peinado característico, bueno, si podemos llamar peinado, que casi que no tenían cabello, se cortaban el cabello, vivían todas pintadas con sus buenos aretes, con vestidos muy sugestivos, bien apretados al cuerpo, casi que no dejaban nada a la imaginación, y ellas iban por las calles o estaban ahí en los supuestos templos. Parece ser
que en medio de esa cultura, algunos que ingresaban a la doctrina, o, como ya ahorita más adelante lo vamos a ver, o realmente no se convirtieron, o pensaron que era una religión igual a las demás y que podían vivir como se vivía en Corinto. Es decir, se pensaba que esa cultura religiosa se podía meter en la iglesia y que no había problemas. Bien, después de esa pequeña introducción, nos vamos entonces a meter en el asunto. Amén. Gloria al Señor. ¿Cómo es esto? Ya. Gloria a Dios. Las enseñanzas doctrinales, los principios doctrinales de santidad, etcétera, etcétera, están por encima de la cultura. Gloria a Dios. Desenfreno sexual a la orden del día, toda clase de pecado propia de una ciudad portuaria y sobre todo en el sitio tan estratégico en que se encontraba la ciudad, vio nacer una iglesia que se desenvolvía en medio de toda corriente de pecado. Todavía se esté desenvolviendo en esos ámbitos. El asunto está en que debemos ser conscientes que estamos separados de toda esa cultura de pecado y que Dios nos ha hecho santos para la gloria de su nombre. Amén. Sigamos entonces. Por lo que muestra este capítulo, podríamos considerar dos asuntos, que son los que ya les dije. Los que se ven involucrados en el pecado enunciado en el capítulo 5, que ya ahorita vamos a entrar en ese asunto. Hay un pecado bastante grosero, hay un pecado que es de tipo sexual, pero que el apóstol está aterrado cuando llega a su oído la clase de pecado que se había cometido en la iglesia en Corinto. Y sin embargo, esa iglesia en Corinto era una iglesia que estaba llena del Espíritu Santo, como vimos en los primeros días que empezamos nuestro estudio, ¿cierto? Entonces, los que se ven involucrados en el pecado enunciado en esta porción bíblica nunca entendieron perfectamente el Evangelio y la nueva vida que se trae en el Evangelio, o se siguió manteniendo una cultura religiosa o del lugar, no viendo la diferencia en ser nuevas criaturas. Estos dos pensamientos quiero, por favor, hermanos, que los tengamos en cuenta. Cuando nosotros llegamos al Evangelio, cuando llegamos a la iglesia del Señor y el Señor nos salva, transforma nuestras vidas, transforma nuestros pensamientos, cambia completamente nuestra manera de pensar. Al fin y al cabo, esa es la definición de arrepentimiento, cambio de mentalidad. Arrepentimiento, aunque esto suene redundante, igual vamos de nuevo a repetirlo, arrepentimiento no es golpearse el pecho, arrepentimiento no es llorar, arrepentimiento no es sentir dolor, arrepentimiento es cambiar la manera de pensar, es cambiar la actitud. Eso es arrepentimiento. Así que si las personas no cambian su manera de pensar, no se han arrepentido. Es como cuando alguien le dice al niño, pórtate bien, y dura un tiempo llorando, pero vuelve a cometer el mismo. Entonces no pasó nada, lloró el niño, pero no sirvió de nada. Entonces el asunto es que la vida de aquel que viene a los pies del Señor Jesucristo, cuando se ha arrepentido, su mentalidad cambia. Su forma de pensar es transformada. Y entonces es hecha conforme al molde escritural. Nosotros no podemos acomodarnos a lo que el mundo ofrece. Nosotros debemos tener la forma
de Cristo. Amén. Amén. Por facilidad podríamos permitir muchas cosas. Y hay mucho hermano que quiere adaptarse y acomodarse a las cosas nuevas. Hermano, pero no hay problema. Recíbalo así, bautícelo así, déjelo así. ¿Cómo es que dice por ahí? No hay problema, pastor. No pasa nada, pastor. Amén. Eso no es nada. Les invito a que vean eso para los que no lo han visto. Se pensó que era un movimiento más con carácter religioso y que era lo mismo. Claro, era una cultura religiosa, alguien más que predicaba algo de religión, que predicaba acerca de Dios, entonces, como que esto es igual. Entonces, sigamos haciendo lo mismo. Y entonces el pecado en el capítulo número 5 de Primera de Corintios llegó a tal extremo que alguien pensó, no solo el hijo del papá, sino la esposa del papá, pensaron que tener relaciones sexuales no era problema. Y entonces caen en ese horrible pecado. Por eso el texto dice que alguien ha llegado a tener relaciones con la esposa de su padre. Dice en el capítulo 5, gloria al nombre del Señor, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. La palabra fornicación aquí no es la relación sexual entre dos personas no casadas. Esa no es el término fornicación. Aquí se va a emplear la palabra forneia, y la palabra forneia, de donde procede la palabra fornicación, la palabra forneia implica toda clase de aberración sexual. Amén. Entonces no es solo la unión entre dos personas que no son casadas. La unión entre dos personas que no son casadas se llama fornicación. Amén. Y la unión entre una persona que es casada y otra que no es casada, o que los dos sean casados, se llama adulterio. Y así hay que llamarlo. No le podemos colocar otro nombre. No le podemos decir a la fornicación amor libre. No. Fornicación, así se llama. Amén. Así se llama, así le dice la Biblia. Pero en este caso, forneia, porque observen ustedes que el texto está diciendo, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Esa era la clase de fornicación, forneia, que había en Corinto. Entonces no era una fornicación porque el padre naturalmente estaba casado con su esposa, pero el hijo viene y tiene relaciones con esta madre. Si era madrastra, no importa, le perteneciera al padre. Entonces, esa clase de aberración es lo que se llama forneia. Amén. Forneia, por ejemplo, es el lesbianismo. Forneia, por ejemplo, es el homosexualismo. Forneia, por ejemplo, es el pecado sexual con animales. Todo eso es forneia. Entonces, cuando habla aquí de ese pecado, está hablando de esa aberración. ¿De acuerdo? Entonces, observen ustedes que el problema ya viene desde el año 60 y tanto que se escribió la carta a los Corintios. Así que el pecado es el mismo. ¿Por qué? Porque el que fundó el pecado, el que se inventó el pecado, es Satanás. Y lo hizo desde allá arriba. Amén. Se vino aquí abajo, inoculó el pecado, inyectó el pecado, y con el pecado vino la muerte y se sigue en pecado. La gente sigue en pecado. Pero vino Jesucristo, venció el pecado, gloria al nombre del Señor, y nos dio una nueva forma de vida. A su nombre sea la gloria.
A su nombre sea la gloria. Así que estamos en ese primer principio. Pensaron que era lo mismo, aunque el apóstol calificó el hecho como gravísimo, a tal punto que llegó a expresar que ni aún en medio de gente pagana se había llegado a las instancias que estaba viviendo la iglesia en Corinto. Entonces, era un pecado ya extremo, era un pecado definitivamente fuera de orden. Era el comentillo de la ciudad, era el hazmerreír de la gente. Observe que el texto está diciendo aquí que se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aún entre los gentiles ni entre los paganos. Entonces el asunto ya había trascendido. Por favor, escúcheme, iglesia, el asunto había trascendido. Amén. Ya el comentario estaba en boca no solo de los de la iglesia, sino externamente. Se había convertido el problema de ese pecado en un escándalo. Entonces, hoy en día tenemos escándalos por todas partes. Que fulano de tal cayó con fulana de tal. Y que la esposa... Entonces hay una cantidad de escándalos de tipo sexual. ¿Saben que yo estoy pensando, hermanos? Que definitivamente todos esos escándalos que se tejen alrededor de las administraciones de movimientos evangelísticos que son muy conocidos, definitivamente son tarea de Satanás. ¿Para qué? Porque la gente no critica al que cayó en pecado, no critica al que hizo el pecado. La gente no señala al hombre, la gente señala el evangelio. Y entonces todo el mundo dice, no, ustedes esto, ustedes aquello, ustedes lo demás allá. No, 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 el evangelio es santo, el evangelio es puro, el evangelio es celestial. El que falla es el hombre. Y sigamos adelante, porque hay solución para esta situación. Era el comentillo, se había convertido en un escándalo de proporciones gigantescas. Por todas partes se dice, verso 1 del capítulo 5, por todas partes se dice, el pecado del incesto. Alguien tiene la mujer de su propio padre. Era condenable aún en la época del apóstol. O sea que eso no es nuevo, eso no lo estamos inventando nosotros. Esto es bien viejo. Gloria al Señor. Alguien dirá, hermano, pero en el Antiguo Testamento, yo no le estoy hablando del Antiguo Testamento porque es otra forma del plan de Dios. Ahora estamos en la gracia. Bendito sea Dios, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Habéis oído que fue dicho, no fornicarás, no adulterarás. Eso era lo que se había dicho en la ley. Pero yo os digo, es la voz del maestro. Es la voz del maestro. Si alguno de ustedes mira a la esposa de otro y se hace toda una película en su mente y se hace todo un tremendo drama en sí mismo, ya adulteró con ella. Amén. Así que eso es lo que... El verso 2 es de una sentencia tremenda al cubrir o querer dejar una situación de pecado como si nada pasara. ¿Qué dice el verso 2 de ese capítulo 5? Y vosotros estáis envanecidos. Oiga, semejante clase de pecado. Y la iglesia en Corinto, tenemos dones, aleluya, tenemos esto, tenemos un gran templo, vean eso, tremendo templo, tenemos un mundo de gente, pero por dentro estaba el pecado. Dentro, dos hombres, hombre en el aspecto general, dos creyentes estaban en un terrible pecado y querían esconderlo.
Entonces dice el apóstol que estaban envanecidos. Querer dejar una situación, por favor escuchen esto. El verso 2 es una sentencia tremenda al cubrir o querer dejar una situación de pecado como si nada pasara. Amén. Gracias a Dios por todas las personas que vienen a la iglesia, las visitas que están con nosotros. Dios les bendiga. Ustedes son bienvenidas. Y les voy a decir esto. Ustedes deben tener una situación de relación, si es que viene con su compañera, con su compañero, pero nosotros como predicadores del Evangelio tenemos que decirles la verdad. Yo no puedo callar la verdad del Evangelio. Y no puedo decirle a nadie, tranquilo, no se preocupe, así como lo encontró Dios, así quédese. Yo no puedo decir eso. Pastor, pero eso dice la Biblia. Sí, eso dice la Biblia. Que así como lo llamó Dios, así se quede. Pero, ¿es usted circunciso? ¿O es usted incircunciso? ¿Es usted esclavo? ¿O es usted libre? ¿Qué es el incircunciso? Le pregunto a una hermana por ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Incircunciso. La circuncisión es el corte del prepucio en el varón. Era algo que había que hacerlo a los 8 días de nacer el niño. Se llevaba hasta el sacerdote encargado del asunto y el sacerdote cortaba el prepucio, amén, del miembro del hombre y entonces quedaba circuncidado. Entonces la pregunta es, ¿usted es circunciso? No, quédese como está. ¿Usted es incircunciso? La mayoría, yo creo, quédese como está. Así como lo llamó Dios, así que dice. Eso es lo que dice el capítulo 7. Gloria a Dios. Amén. Que ya más adelante lo vamos a ver. Entonces, nosotros no podemos decirle a la gente quédese como está. Hoy en día, el 99% de las denominaciones, aún del nombre, le dice a la gente quédese como está. Así como lo llamó Dios, así quédese. Pero es una mala interpretación de la palabra de Dios. Es una mala hermenéutica de la palabra de Dios. Discúlpenme, pero Dios aquí ha tenido tanta misericordia con todos nosotros que nos ha abierto los ojos así. Y tenemos la verdad de Dios. Gloria al nombre del Señor. Así que no se puede pensar que se está bien espiritualmente cuando unos creyentes andan desordenadamente y no se les corrige. Puede ser que esos creyentes se quieran tapar, o sea, quieran esconder su pecado. Pero como Dios conoce todas las cosas, bendito sea el nombre de Jesús, Dios conoce todas las cosas. Desde aquí, así sea una Dorca, Dios le pondrá en esos labios a esa mujer o al pastor o a quien sea la verdad para que esa persona se corrija, que no siga en el pecado. Alguien que me dé la gloria al Señor. Amén. El pecado debe ser motivo de entristecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Claro. No es motivo de que si alguien cae en pecado nos vamos a alegrar o vamos a poner el pie y vamos a destrozarlo y lo vamos a tirar. No. Hay que llamarlo, ya más adelante lo vamos a ver, reconvenirlo, exhortarlo según la enseñanza de Jesucristo. Hay un alma que fue lavada con la sangre que está muy fuera del camino. La iglesia no está puesta para permisividad del pecado.
La iglesia está puesta para decirle a la gente que se está en pecado, que se conviertan a Jesucristo, que salgan de las tinieblas a la luz admirable del Evangelio, que salgan de la ley de Satanás y se coloquen bajo la libertad de Jesucristo. Para eso está puesta la iglesia. La iglesia no es un ciego que guía a otro ciego. No, mi hermano, créanme esto, amigos, créannos esto, por favor. La iglesia no es un ciego que guía a otro ciego. Porque cuando un ciego guía a otro ciego, los dos caen en el hoyo. Pero cuando alguien está viendo la realidad de las cosas, ese le puede decir al ciego, no, no te vayas por allí, ven por acá, sigue por acá, bendito el nombre del Señor. Y entonces va a evitar que ese ciego caiga en el hoyo. Dios no nos ha puesto para permitir pecado. Dios nos ha puesto para que el pecado salga en el nombre del Señor Jesucristo. No estamos para encubrirlo. La iglesia no está puesta para encubrir el pecado, sea de quien sea. Amén. Desde el presidente de la iglesia hasta el creyente más humilde, todos estamos cobijados, aleluya, con la misma frazada, con la misma cobija. Gloria a Dios, todos estamos igualmente bajo ese amparo. Amén. Por eso, si hay pecado, la iglesia no puede encubrirlo. Cuando se descubre el pecado, la Biblia nos da la manera en que debemos tratar al pecado. Ya lo dijimos en alguna ocasión. A ese que está en pecado, el hermano que le descubrió el pecado debe llamarlo, exhortarlo, reconvenirlo, hacer que él vuelva de su pecado, que no siga cometiendo ese pecado. Y si esa persona que está en el pecado no oye a aquel hermano, entonces se le llevará a donde el pastor. El pastor hablará con esa persona, le recomendrá, le dirá que por favor también abandone el pecado, orará por él. Pero si sigue en el pecado, publíquelo. Publíquelo. Por eso, antes de publicar una cosa esta, lo mejor es que se arrepientan. Y muchos optan por irse y se pierden definitivamente. Miren lo que pasa. No podemos encubrirlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como pastor, tengo al único Dios que es fiel testigo del trabajo que estoy desarrollando. Amén. El mensaje a las 5 iglesias apocalípticas, ¿son 5 o son 7? Ah, bueno. Alguien que diga amén. ¿Cuántas son? 7. El mensaje a las iglesias apocalípticas tienen un común denominador, tienen una frase continua. Y quiero decirle que cuando el libro de Apocalipsis dice, escribe al ángel de, se está refiriendo al pastor. Amén. Ahorita no hay tiempo de estudiar eso, pero se lo digo desde ya. Cuando dice así, se está refiriendo al pastor. Así que la carta apocalíptica está dirigida al pastor. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Es que hay veces como predicadores dirigimos todo hacia la iglesia. No. Eso es hacia el pastor que está dirigida la carta. Claro, los subtítulos dice mensaje a la iglesia en Filadelfia, en Sardis, en Éfeso, en. Hagamos el ejercicio. Vamos, perdónenme que me meta un poquito. Bueno, yo pensaba llegar hasta el capítulo 6, pero veo que ya no voy a poder. Gloria a Dios. Capítulo 2 del libro del Apocalipsis. Si lo tienen ahí rápidamente, por favor. ¿Cómo dice?
escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Permítame cambiar por favor un poco esta palabra, y sé que no voy a pecar. Escribe al pastor de la iglesia en Éfeso. ¿Cierto? Verso 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Verso 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Verso 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Verso 7 de ese mismo capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Verso 14. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. El problema es que como el creyente está leyendo la Biblia y hay unos subtítulos, entonces cree que es para la iglesia. Pero el mensaje de Dios está para el ángel de esa iglesia, el pastor de esa iglesia. ¿Están conmigo? Amén. ¿Y qué es entonces el común denominador? Pero tengo contra ti. ¿A quién le está escribiendo? Al pastor. ¿Y qué le dice el Señor al pastor? Tengo contra ti. Wow. El asunto es con el pastor. Eva pecó, pero el Señor llamó a Adán. ¿Sí o no, mujeres? El Señor llamó a Adán. ¿Qué le pasó, joven? No fue. Usted tiene la culpa. ¿Y por qué yo tengo la culpa? Porque la mujer que usted me dio, ella me hizo pecar. Por favor, seamos responsables de nuestros actos. Vamos, entonces el asunto es con el pastor. Tengo contra ti. ¿Qué dice? Tengo unas pocas cosas contra ti. Sé tus obras. Amén. Si no es la iglesia en cabeza del pastor, es el Señor quien lo hará. Amén. Si el pastor al recibir el mensaje de la iglesia no procedía conforme a lo que el Señor le decía que hiciera, él mismo iba a intervenir. Tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel hace que mis siervos forniquen continuamente. O sea, que había una mujer en medio de esa congregación que seguramente era muy voluptuosa, que seguramente era muy sexy, que seguramente era muy bella, que seguramente era qué sé yo, y entonces hacía caer a los siervos del Señor. Caían en pecado. Y el pastor, ¿cómo se llama? Entonces el Señor le dice, si tú no pones en orden a esa mujer, yo lo voy a hacer. El pueblo llamará y demandará que cuide, sustente, enderece, mantenga la sana doctrina. Lógico, sea ofensivo al pueblo, pero no podemos permitir el pecado en medio del pueblo. Entonces entiende, iglesia, y entiende, amigo, por qué nosotros, estoy hablando de los pastores de la Iglesia Pentecostal Unida del nombre de Jesús, aleluya, estamos de frente mar contra el pecado. Y que si hay alguien que llega a nuestras congregaciones, le estamos aconsejando que abandone el pecado, que se coloque en los términos bíblicos, que proceda conforme al principio bíblico. Le garantizo algo, usted va a encontrar un sinfín de lugares donde le permitirán vivir como usted quiera, se lo garantizo. Puede vivir el hombre en sus borracheras, en
en su pecado, viviendo como Él le provoque, puede vivir como quiera, pero aquí estamos predicando la eterna y bendita palabra de Dios, tal cual ella está. No tenemos tapujos. Bendito sea Dios. Queremos miles y miles convertidos al Señor. Alabanzas al nombre de Jesús, con una mente cambiada, con un corazón cambiado, y que sean salvos. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Versos 6 y 7 de ese capítulo 5 dice: la permisividad del pecado es comparado con la levadura que leuda toda la masa. Amén. Entonces, ahí cuando aparece el texto, un poco de levadura leuda toda la masa, se está refiriendo a eso. Cuando se permite un ápice de pecado, leuda toda la masa. Y es que tenemos el problema, el creyente tiene el problema de querer recibir lo fácil. Ay, hermano, pero fíjese ya que ese pastor se la pasa esto y aquello, y aquí no es tanto. Ah, pues sí, no, más fácil. Aquí no van a estar hablando tanto contra el pecado, pero allá cada vez que lo oiga a usted, me hace acordar de un hermano allá en Argentina. Fui a visitarlo, estaba extremadamente enfermo. Y bueno, hablaba mucho acerca del servicio y del servicio y del servicio. Y entonces allá en medio de toda su enfermedad, como estaba de mal, me dice: pastor, es que realmente yo tengo algo que decirle. Claro, dímelo. Usted toda enseñanza que da, la termina diciendo que hay que servir a Dios. Y le digo: oh, y gracias al Señor que has entendido. Qué bueno que ha entendido el asunto. Y se quedó mirándome, como diciendo: oh, usted me va a dar. No, eso es lo que quiero que entienda, aunque no guste. Amén. Pero si entiende, va a actuar. Amén. Alabanzas al nombre de Jesús. Me quedan 10 minutos. Gloria a Dios. Entonces, una sola porción de pecado se echa a perder toda la masa. Entonces es mejor sacar la levadura para que la masa no se dañe. Bendito sea Dios. Entre los judíos, para explicar un poco esto de la levadura, entre los judíos, antes de la Pascua, no la Pascua que celebran en el mundo occidental, había que eliminar todo vestigio de levadura. Esos días antes de entrar a la fiesta, el judío tenía que proveerse de una lámpara e ir por todos los rincones de la casa. Por todos los rincones de la casa, en toda la casa, con esa lámpara mirando si en la casa había tan siquiera una porción mínima de levadura. Entonces era una tarea exhaustiva, era una tarea lenta, era una tarea concienzuda. Había que mirar toda la casa para ver si había siquiera una pequeña porción de levadura. Y a esto le voy a agregar lo siguiente: ahí en la casa amasaban la harina y hacían el pan. Entonces había seguramente levadura, pero el jefe de familia o los jefes de familia tenían que buscar entre todos los rincones, y si había un pedacito de levadura, sacarlo, tirarlo. No podía haber levadura en la casa. El sacrificio del Cordero, el Pascual, el de Jesucristo, es un sacrificio perfecto que no admite la levadura del pecado. Gloria a Dios. El Señor odia el pecado. Detesta el pecado, lo aborrece, pero ama al pecador. Aleluya. Aleluya. Así que, amigo que está con nosotros en esta mañana, el Señor te ama. El Señor te ama.
Así como estás con pecado, pero pastor no está diciendo, sí, pero es que ven a Jesucristo y Él sacará todas esas cosas. El que limpia se llama Jesucristo. El que transforma se llama Jesucristo. El que cambia la mente se llama Jesucristo. Aleluya. El que santifica se llama Jesucristo. El que justifica se llama Jesucristo. El que redime se llama Jesucristo. Aleluya. El que murió en la cruz del Calvario se llama Jesucristo. El que derramó su sangre se llama Jesucristo. Y el que viene otra vez, ¿cómo se llama? Dígalo fuerte. Dígalo fuerte. Somos nueva masa. Aleluya. Qué bueno. La masa que éramos antes, el Señor la cambió. No sé cómo hace el Señor para hacer nueva masa, pero Él lo hace. Él es experto. ¿Acaso habrá algo imposible para Él? Somos nueva masa. Él nos hizo de nuevo. Bendito sea el nombre de Jesús. Somos nueva masa, no con la levadura del ritualismo judío. Si hay alguno aquí que piensa que por los ritos judíos se va a salvar, le pido el favor que se arrepienta en el nombre de Jesucristo, porque el sábado no lo va a salvar, las fiestas judías no lo va a salvar, la circuncisión no lo va a salvar, nada de lo que tenga que ver con la ley lo va a salvar. Jesucristo cumplió con la ley, aleluya, para que todos nosotros alcanzásemos salvación. Cuando venimos a Jesucristo, Él nos mete dentro de Él, aleluya, y así estamos cumpliendo con toda la ley. Bendito sea Dios. No con la levadura de la hipocresía. Perdóneme que yo siempre digo eso, ¿no? Y muchos hasta se espantan. Ay, uy, como santo. Uy, yo soy santo. Ay, cómo brincan. Ay, cómo. No, yo no soy así. Yo me la paso leyendo la Biblia, me la paso ayunando y orando. Ay, Dios es todo para mí. No es esa clase de santidad. Aleluya. Es la santidad que en medio del pecado avanza y deja atrás toda la inmundicia que hay en este mundo. Gloria al Señor. No con la levadura de la mentira, que es lo que está ahí en el capítulo 5, versículo 7 al 8. Gloria a Dios. Todo eso es lo que dice ahí. El castigo por el pecado mostrado en esta porción demanda un castigo severo en esa porción. Amén. Demanda un castigo severo. El tal, el incestuoso, sea entregado a Satanás. Solo. ¿A dónde va a comprar pan? Tiene que entrar a la carnicería. Usted tiene que viajar con gente que no es creyente. Uy, pecado, ay, no me toque. Usted va a ir al metro y cómo hace para viajar en el metro. ¿Cómo hace para viajar? Ahí lo apretujan, No, ya me contaminé. Usted no va a estar gritando, soy cristiano, no me toques. De lo que Dios. Tenemos que estar con gente que no es creyente. Porque es que hay algunos que llevan ese pedazo de texto que está ahí al final del capítulo a querer apartarse de todo el mundo que porque es creyente. Amén. Y llega a la casa del papá que no es creyente. Uy, papá, hay poder en Jesús, el diablo lo tiene a usted dominado. Vea eso, usted deja ver oro, que no sé qué. Vamos para la iglesia, uy, ¿usted cómo está? ¿Cuándo se convierte ese papá? Que no puede ser así. Estamos en continua comunión con gente que no es creyente. Alabanzas al nombre del Señor. Amén. Que practican el pecado. Pero el apóstol recomienda, gloria a Dios, no que nos alejemos de aquellos, o sea, los que no son creyentes, por si los podemos llevar a los pies de Cristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Quiénes no deben ser? Gente que haciéndose llamar hermanos sean
Fornicarios. Avaros, no ávaros. No es ávaros, es avaros. Hermano idólatra, calumniador, borracho, codicioso. Amén. Y ahí terminamos. ¿Cierto? Hermano fornicario, usted ya sabe qué es. Hermano avaro. Avaro. ¿Qué es? ¿Qué es un hermano de esa calidad? ¿Cierto? Todo para el bolsillo, todo para mí y nada para los demás. Así se esté muriendo de hambre el hermano. Amén. Hermano, ¿por qué está tan pálido, hermano? Hace rato que... bueno, hermano, venga, hablamos con usted, gloria a Dios. Señor lo bendiga, váyase. Yo pensé que usted me iba a ayudar. ¿Cuál no le va a ayudar? El Señor es el que le ayuda, trabaje. Es mi plata. Yo quiero, es para mí. Idólatra. Amén. Idólatra. Que adora ídolos. Y hay un ídolo bien cruel. Es el ego. A eso se llama egolatría. Y si la idolatría es adorar ídolos, el ego es un ídolo muchas veces para muchos. Calumniador, ustedes ya saben qué es, borracho. Amén. Y codicioso. A eso se refiere la Biblia. Bueno, creo que el capítulo 5 nos ha dejado una bella enseñanza. Amigos, espero que ustedes entiendan la posición de la iglesia. No podemos dejar de decir la verdad. Este hombre que está aquí como pastor de esta iglesia tiene que predicar la verdad de Dios. Porque es Dios el que me va a llamar a mí a dar cuentas. Amén. Y yo no quiero que el Señor venga ahí y me diga, ¿y qué pasó con usted? Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Si algún amigo quiere recibir a Jesucristo como su Salvador personal, si alguien ha entendido que el Señor salva y que es a usted a quien quiere salvarlo, queremos orar por usted. No importa que usted esté en pecado, no importa que usted esté en la situación en la que usted está. Lo que usted acaba de oír es con la iglesia, con los que son creyentes. Pero los pecadores el Señor los recibe así como están. Porque el Señor transforma al pecador. Un pecador pasa a ser después un santo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Quiere usted recibir a Jesucristo como su Salvador? ¿Quiere usted empezar a tener también al Señor de su lado? Lo invito para que usted lo reciba. Por favor, póngase de pie. Vamos a orar. Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga, madre. Dios lo bendiga. Si alguien más quiere venir, por favor, venga, acérquese. Venga, por favor. Reciba a Jesús en su corazón, en su mente. Permita que Dios comience a hacer en usted una obra magnífica. Usted está pensando, pastor, pero lo que acaba de decir me va a llevar a hacer esto o aquello. Bueno, si usted quiere ser salvo, si usted quiere ir al reino de los cielos, solo primero venga aquí hoy y Dios le va a ayudar a hacer el resto. Créame. ¿Alguien más quiere venir de los amigos que están con nosotros? Vengan, por favor. Dios lo bendiga. Gracias. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Otro amigo que nos esté visitando, Dios le bendiga. Gracias. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Hermano, este es el momento de orar. Quiero decirle a un joven que está aquí con nosotros, usted está pensando que esto es demasiado, pero ¿sabe algo? He visto infinidad de jóvenes destrozados por la droga, por el alcohol. Perdóneme como lo voy a decir, inservibles. Escuchaba a uno de ellos decir, cuando le decían, ¿usted qué le aconseja a la juventud? Y ese muchacho demacrado, destrozado por la droga, decía, por favor no se metan en esto. Yo quiero llamarlo a usted, joven que está consumiendo marihuana. Venga, reciba al Señor Jesús como su Salvador, porque la droga lo va a destrozar. Ahorita usted dice, no, yo manejo el asunto, pero mañana ya no lo va a poder manejar. Venga, joven, quiero orar por usted en esta mañana. Acérquese. Alguien que levante su mano para orar por estas personas que están aquí con nosotros, que han entendido que Jesús es su Señor y Salvador. Aleluya, aleluya. No sé por qué tengo que siempre estar llamando a los diáconos para orar. Bendito Dios, te doy gracias en esta mañana por cada una de estas personas que han entendido acerca de apartarse del pecado, y que esta tu iglesia, Señor, es la mensajera de ese poderoso mensaje. La libertad, Dios, de tu Santo Espíritu sea sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, aleluya, te ruego por esos jóvenes que se hacen los fuertes. Desde aquí, Señor Jesús, oro por ellos, para que sean vencidos